El sonido de la tiza golpeando la pizarra era el único metrónomo de su vida. Rosana terminaba de escribir la última suma del día mientras el eco de los gritos de los niños en el patio le recordaba que su jornada apenas iba por la mitad. Ser profesora de primaria no era una tragedia, pero se sentía como un desgaste silencioso, una erosión de la que nadie te advierte cuando eliges la vocación. Al final del día, sus dedos siempre estaban manchados de un polvo blanco que se le metía en las grietas de la piel, una marca de que estaba entregando su tiempo a cambio de un sueldo que se desvanecía antes de tocar su cuenta bancaria. Esa tarde, al salir de la escuela, se detuvo frente a un puesto de revistas. Miró un anuncio de un viaje que nunca podría pagar y sintió una punzada, no de envidia, sino de cansancio. Caminó hacia la parada del autobús con los hombros caídos. Su vida no era un desastre visible. Tenía un techo, comida en la mesa y un trabajo respetable, pero vivía en una cuerda floja financiera donde cualquier soplo de viento podía tirarla al suelo. Pagaba la renta, pagaba la luz, pagaba la comida y al final no quedaba nada de Rosana para ella misma. La caída real ocurrió un martes ordinario. No fue una deuda masiva ni un embargo, fue algo mucho más pequeño y por eso mismo más humillante. Estaba en la fila del supermercado con apenas 4 artículos básicos: leche, huevos, un poco de arroz y papel higiénico. Al llegar a la caja, la empleada pasó los productos y dictó una cifra que Rosana conocía de memoria porque siempre era la misma. Sacó su tarjeta de débito, la pasó por la terminal y esperó. El dispositivo tardó unos segundos de más, procesando una realidad que ella no quería admitir: fondos insuficientes. Sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Revisó la aplicación en su teléfono con dedos temblorosos. Solo faltaban 3 días para el próximo pago, pero en su cuenta solo quedaban 60 pesos. Había calculado mal el pago de un pequeño arreglo que le hizo al grifo de la cocina. Por 60 pesos no podía llevarse la comida a casa. Tuvo que dejar la leche y los huevos bajo la mirada impaciente de la gente que esperaba detrás. Salió del supermercado con la bolsa medio vacía y un agujero en el estómago que no era de hambre, sino de una soledad profunda. Se dio cuenta de que trabajaba para todos menos para ella. Trabajaba para el dueño del departamento, para la compañía eléctrica, para el supermercado. Ella era la última en la fila de sus propios ingresos. Al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina sin encender la luz. La penumbra parecía encajar mejor con su estado de ánimo. Recordó una conversación que tuvo hace años con un tío abuelo, un hombre que siempre parecía tener una calma envidiable a pesar de ser carpintero. Él le decía que el dinero es como el agua: si no haces una presa, simplemente sigue su curso hacia el mar de otros. Le dijo que la mayoría de las personas son como esclavos modernos que pagan a sus amos antes de alimentarse a sí mismos. En ese momento, ella no lo entendió. Pensaba que pagar las deudas era la prioridad absoluta. Pero esa noche, con el sabor amargo de la humillación en el supermercado, la frase cobró un sentido visceral. Si yo no guardo una parte de lo que gano para mí, nunca seré dueña de mi tiempo, pensó. El cambio empezó con un error pequeño. A la mañana siguiente, en la sala de profesores, una colega le ofreció participar en una rifa para un viaje de fin de curso. Era una cantidad mínima, algo que cualquiera daría sin pensar. Rosana metió la mano en su bolso y recordó sus 60 pesos. Negó con la cabeza. Su colega la miró con extrañeza y le dijo que solo eran unos cuantos pesos, que no fuera tan apretada. Rosana sintió una incomodidad nueva. No era tacañería, era una revelación. Entendió que esos pequeños gastos, esas monedas que entregaba para quedar bien o por inercia, eran las que la mantenían encadenada. Esa misma tarde, mientras corregía exámenes de matemáticas, se quedó mirando el margen de una hoja. Hizo una operación simple. Si ganaba 10,000 y gastaba 10,000, su valor era 0. Pero si decidía que una décima parte de ese dinero no pertenecía a nadie más que a su futuro, las reglas del juego cambiaban. No era una cuestión de cuánto ganaba, sino de quién recibía el dinero primero. Decidió que, a partir del próximo sueldo, ella se pagaría a sí misma antes que a cualquier factura. La zona de prueba fue un campo de batalla interno. Cuando llegó el día de pago, recibió la notificación en su teléfono. Tradicionalmente, lo primero que hacía era transferir el dinero de la renta y pagar los servicios. Esta vez se detuvo, con el corazón latiéndole rápido, como si estuviera cometiendo un crimen.
transfirió una décima parte de su salario a una cuenta de ahorros que no tenía tarjeta de débito, 1,000 pesos. Parecía poco, pero al ver ese número separado de su presupuesto operativo, sintió un pánico irracional. ¿Cómo iba a sobrevivir el resto del mes con 900 pesos menos de lo habitual? Los primeros 10 días fueron manejables, pero a mitad de mes, la realidad empezó a apretar. Sus zapatos de trabajo, los únicos que tenía para dar clase, empezaron a despegarse de la suela. Cada paso que daba en el salón de clases emitía un chasquido que la ponía nerviosa. En otro momento, habría ido a una zapatería y los habría comprado a crédito, aumentando su deuda y regalando su trabajo futuro a un banco. Esta vez, se sentó en el suelo de su casa con un bote de pegamento industrial. Pasó una hora presionando la suela contra el cuero, respirando el olor fuerte del químico. No quedaron perfectos, pero aguantaron. Había vencido el primer impulso de gastar lo que no tenía. La transformación no fue un rayo de iluminación, sino una serie de decisiones dolorosas. Un viernes, sus compañeras la invitaron a cenar para celebrar el cumpleaños de la directora. Rosana sabía que esa cena costaría al menos 300 pesos. Miró su presupuesto restante y vio que, si iba, tendría que usar el dinero que se había pagado a sí misma. Se quedó en silencio un momento. Una parte de ella quería ir, quería ser parte del grupo, quería olvidar que estaba contando cada moneda, pero recordó la sensación de la tarjeta rechazada. No puedo ir esta vez, dijo con una voz firme que ella misma no reconoció. Sus amigas intentaron convencerla. Le dijeron que se lo merecía por el esfuerzo que hacía con los niños más difíciles. Rosana solo sonrió y repitió que no podía. Esa noche cenó arroz con huevo en su cocina silenciosa, pero mientras comía, sintió una extraña satisfacción. No era el sabor de la comida lo que disfrutaba, sino el sabor del control. Por primera vez en años, no estaba cediendo a la presión social. Su 10% seguía intacto. A medida que pasaban los meses, el hábito de pagarse primero se volvió una ley natural. Sin embargo, no había resultados mágicos. No se sentía más rica. De hecho, se sentía más limitada. Tenía que planificar cada comida, caminar más para no gastar en transporte y reparar su ropa en lugar de comprar nueva. Hubo días en los que estuvo a punto de rendirse. Días en los que se preguntaba si valía la pena vivir así, solo por ver una cifra crecer lentamente en una pantalla. ¿Para qué servían esos miles de pesos si su vida diaria seguía siendo una lucha? La respuesta llegó con una experiencia dura. Su madre, que vivía en un pueblo cercano, la llamó llorando. Se le había roto el calentador de agua y, con el invierno acercándose, no tenía forma de bañarse con agua caliente. Su madre no tenía ahorros, vivía de una pensión mínima que apenas cubría sus medicinas. Rosana sintió el viejo pánico de nuevo, pero esta vez, en lugar de angustiarse por cómo conseguiría el dinero, fue a su cuenta de ahorros. Tenía lo suficiente para comprar un calentador nuevo y pagar la instalación sin tener que pedir un solo peso prestado y sin que su propio presupuesto del mes se viera afectado. Cuando llegó a la casa de su madre con el técnico, vio el alivio en los ojos de la anciana. Su madre le preguntó cómo lo había hecho, si se había metido en alguna deuda. Rosana le tomó las manos y le dijo que simplemente había aprendido a guardarse un poco de su propia vida cada mes. En ese momento, la disciplina dejó de ser una carga y se convirtió en una armadura. El dinero no era para comprar cosas, era para comprar tranquilidad y para poder cuidar a quienes amaba sin romperse ella misma. Sin embargo, el conflicto interno no desapareció. Al regresar a su rutina, el desgaste del trabajo empezó a pesarle más. Los niños estaban especialmente inquietos esa temporada y la administración de la escuela exigía más horas extras que no siempre se pagaban a tiempo. Rosana se sentía atrapada. Aunque sus ahorros crecían, su libertad física seguía limitada por las 4 paredes del aula. Entendió que el 10% era el inicio, pero que el verdadero cambio vendría cuando ese dinero dejara de ser una reserva para emergencias y se convirtiera en una fuerza activa. Un día, mientras vigilaba el recreo, observó a uno de los niños jugando con un pequeño robot de madera que su padre le había hecho. El juguete era sencillo, pero estaba perfectamente equilibrado. Rosana recordó que, antes de dedicarse a la enseñanza, le gustaba restaurar muebles viejos que encontraba en la basura. Lo hacía por hobby, pero lo había abandonado porque nunca tenía dinero para comprar las herramientas o los materiales necesarios.
Miró sus manos, todavía manchadas de tiza, y pensó en el 10% que ahora tenía guardado. Por primera vez, no vio ese ahorro como un fondo de emergencia, lo vio como una semilla. Pero el miedo a perder lo que tanto le había costado construir la paralizaba. ¿Y si compraba las herramientas y no lograba vender nada? ¿Y si ese dinero que tanto sacrificio le costó se esfumaba en un proyecto fallido? La seguridad de la cuenta bancaria era una droga que la mantenía quieta. El suspenso de su vida ahora no era la falta de dinero, sino el miedo a usarlo para su propio crecimiento. La rutina de la escuela continuaba, pero algo en ella se había quebrado. Ya no podía ver las facturas de la misma manera. Cada vez que pagaba el alquiler, sentía que estaba construyendo el castillo de otro. Cada vez que pagaba el internet, sentía que alimentaba una infraestructura ajena. La idea de pagarse a sí misma empezó a evolucionar. Ya no se trataba solo de guardar dinero, sino de invertir en su propia capacidad de generar valor. Pero el camino no sería directo. La vida tiene una forma de poner a prueba la resolución de quienes deciden ser libres, y Rosana estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de todas, una que no se resolvía solo con billetes, sino con la voluntad de no volver a ser nunca la última en su propia lista de prioridades. El invierno se instaló en las grietas de la escuela con una persistencia helada. Rosana caminaba por los pasillos sintiendo que el frío no solo estaba en el ambiente, sino en la inercia de sus días. Su cuenta de ahorro seguía creciendo, alimentada por ese 10% sagrado que separaba apenas recibía su pago, pero la fricción de su realidad diaria no cedía. La disciplina se había vuelto una segunda piel, pero era una piel que a veces le apretaba demasiado. La zona de prueba se extendía más allá de lo que ella había imaginado, y el cansancio físico empezaba a pelear contra su resolución mental. Un lunes por la mañana, la directora la llamó a la oficina. El tono no era el habitual. La escuela estaba pasando por un proceso de auditoría y habían decidido recortar los bonos por materiales y las horas de tutoría vespertina. Para Rosana, esto significaba que, aunque su sueldo base se mantenía, los ingresos extra con los que contaba para cubrir sus gastos de transporte y papelería desaparecerían. Fue un golpe seco. La mayoría de sus colegas reaccionaron con indignación y quejas ruidosas en la sala de profesores. Ella, en cambio, se quedó en silencio, haciendo cálculos mentales. Esa noche, sentada frente a su libreta de gastos, se dio cuenta de que el margen para vivir se había estrechado hasta volverse un hilo delgado. Si seguía pagándose el 10% a sí misma, tendría que recortar drásticamente en algo básico. La tentación de suspender su ahorro por un par de meses la rodeó como una sombra. Se dijo a sí misma que era una emergencia, que era lógico priorizar el presente. Pero entonces recordó el rostro del cajero del supermercado y la bolsa medio vacía. Entendió que, si dejaba de pagarse a sí misma ahora, volvería a ser una empleada de sus propios gastos. No podía retroceder. El ajuste fue brutal. Empezó a preparar todas sus comidas en casa con una precisión de cirujano. El café que compraba de vez en cuando, en la máquina de la escuela se terminó. Empezó a caminar 40 minutos de ida y 40 de vuelta para ahorrar el pasaje del autobús, incluso bajo la llovizna persistente que empapaba su abrigo viejo. Sus pies le dolían, y el cansancio acumulado hacía que corregir los exámenes por la noche fuera una tortura china. Hubo momentos en los que, con la cabeza apoyada sobre el escritorio y los ojos ardiendo por la luz de la lámpara, se preguntó si la libertad financiera no era más que un cuento de hadas para personas que no tenían su realidad. En medio de este agotamiento, ocurrió un evento aparentemente pequeño pero cargado de veneno. Una de sus mejores amigas de la infancia la llamó para invitarla a su boda. Sería en un pueblo costero, con una lista de regalos costosa y un código de vestimenta que Rosana no podía cumplir con lo que tenía en su armario. El pánico la invadió. Quería estar ahí, amaba a su amiga, pero el costo del viaje, el hotel y el regalo dinamitarían meses de su ahorro sagrado. Fue a ver a su amiga una tarde para tomar un té sencillo. Con una honestidad que le dolió en el pecho, le explicó que no podía ir a la boda. Le dijo que sus finanzas estaban en un proceso de reconstrucción y que un gasto así la dejaría vulnerable. Su amiga no lo entendió. Le dijo que era solo una vez en la vida, que podía pedir un préstamo pequeño o usar la tarjeta de crédito, que para eso estaban las amigas, para apoyarse. Rosana escuchó las palabras préstamo y tarjeta y sintió un rechazo físico.
No era solo dinero, era su tiempo, su paz y su esfuerzo lo que estaba en juego. La discusión terminó en un silencio incómodo. Rosana se fue de allí sintiéndose miserable, preguntándose si su búsqueda de libertad la estaba convirtiendo en una ermitaña sin afectos. Pero al llegar a su casa y ver su libreta, entendió algo fundamental. El sistema está diseñado para que te sientas culpable por no gastar lo que no tienes. La presión social es el cobrador más implacable de todos. Lloró esa noche, no por el dinero, sino por la soledad de la decisión. Sin embargo, no tocó su ahorro. Esa fue la vez que entendió que pagarse primero también significaba respetarse primero. Días después, mientras caminaba de regreso a casa, pasó por delante de una carpintería que estaba liquidando herramientas por cierre. En el escaparate vio una sierra de marquetería y un juego de gubias de segunda mano. Estaban a un precio increíble, pero seguía siendo una cantidad que no estaba en su presupuesto de gastos diarios. Rosana se detuvo. Miró sus manos, recordó el olor a madera de la carpintería de su tío y sintió una pulsación de vida que no sentía en el aula de clases. Fue a su casa y lo consultó con la almohada. Según su regla, ella tenía un fondo de ahorro que ya sumaba una cantidad respetable. Podía usar una parte de ese dinero para invertir, no para gastar. Pero el miedo a fallar era un muro gigante. ¿Qué sabía ella de negocios? Solo era una profesora que sabía pegar suelas de zapatos y arreglar grifos. Pasó 2 días en un limbo de dudas hasta que recordó que la única diferencia entre ella y las personas que admiraba era que ellos se habían atrevido a sembrar sus semillas en lugar de solo guardarlas en el granero. Compró las herramientas. Cuando las llevó a su pequeño departamento, el espacio se sintió diferente. Instaló una mesa vieja en un rincón de la sala y empezó a trabajar por las noches, después de terminar de calificar. Al principio, solo hacía pequeñas cajas de madera para organizar sus propios lápices. Luego, intentó restaurar una silla que alguien había dejado junto a los contenedores de basura. El proceso era lento y a menudo frustrante. Se cortó los dedos, se equivocó con los barnices y perdió horas intentando encajar piezas que no querían unirse. No hubo resultados inmediatos. Durante 3 meses, lo único que acumuló fue aserrín y más cansancio. Sus colegas en la escuela notaban que tenía las uñas sucias y que a veces se quedaba dormida en la hora del almuerzo. Empezaron los rumores de que Rosana estaba perdiendo la cabeza o que tenía problemas graves en casa. Ella no decía nada, seguía avanzando, centímetro a centímetro, en un oficio que la hacía sentir dueña de algo por primera vez en su vida. La transformación orgánica llegó a través de una experiencia dura. Un sábado, mientras trabajaba en una repisa de madera noble que había rescatado, un vecino llamó a su puerta. Era un hombre mayor, algo brusco, que necesitaba que alguien le arreglara una cómoda antigua de su madre que se estaba desarmando. Le habían dicho que ella hacía cosas con madera. Rosana aceptó el trabajo con timidez. Pasó todo el fin de semana lijando, reforzando uniones y devolviendo el brillo a la madera seca. Cuando el vecino volvió por la cómoda, se quedó mudo. Pasó sus manos por la superficie lisa y sus ojos se humedecieron. Le entregó a Rosana un fajo de billetes que superaba lo que ella ganaba en una semana de clases. Ella intentó rechazar una parte, diciendo que era demasiado, pero el hombre la detuvo. Le dijo que el trabajo bien hecho y el respeto por la historia de ese mueble no tenían precio. Ese fue el momento en que el aprendizaje sobre el valor del dinero se volvió carne. Rosana no leyó un consejo sobre ingresos extra, lo vivió. Entendió que su ahorro le había permitido comprar las herramientas y sus herramientas le habían permitido generar un valor que otros estaban dispuestos a pagar. El dinero ya no era algo que le daban por su tiempo en la escuela, era algo que ella creaba con su talento y sus recursos. Sin embargo, el éxito trajo un nuevo conflicto. Con el dinero del vecino, la tentación de darse un gusto fue enorme. Quería comprarse ese abrigo nuevo que tanto necesitaba o ir a cenar a un sitio bonito para celebrar. Se miró en el espejo. Vio su abrigo gastado y sus zapatos remendados. Sintió una lucha feroz entre la mujer que quería alivio inmediato y la mujer que quería libertad permanente. Aplicó la misma lógica del 10% a este ingreso extra, pero fue más allá. Decidió que todo el ingreso de la carpintería se dividiría bajo una nueva regla, una parte para reinvertir en mejores materiales
otra para su ahorro de libertad y solo una pequeña parte para mejorar su calidad de vida inmediata. Compró un par de zapatos de buena calidad, de esos que duran años, no por vanidad, sino por inversión en su salud física para seguir caminando a la escuela. El resto volvió al fondo. La zona de prueba se volvió más compleja. Ahora tenía 2 trabajos y al mismo tiempo. El agotamiento era real. Hubo un jueves en que se desmayó en el salón de clases. No fue nada grave, solo una bajada de tensión por falta de sueño y exceso de café, pero fue una señal de alerta. La directora la llamó de nuevo, esta vez con preocupación genuina. Le dijo que si no mejoraba su rendimiento, tendrían que ponerla en observación. Rosana salió de la oficina sintiendo que el mundo se le caía encima. El miedo al despido, ese viejo fantasma que la había mantenido sumisa durante años, volvió a gritar, pero esta vez algo era diferente. Fue a su casa, abrió su computadora y miró su saldo bancario. Por primera vez en su vida adulta tenía lo suficiente para vivir 6 meses sin trabajar si fuera necesario. El miedo no desapareció, pero ya no tenía garras. No era una esclava del sueldo de la escuela, porque se había pagado a sí misma primero durante el tiempo suficiente para construir un muro de contención. Esa noche, en lugar de angustiarse, trabajó en un pedido de 3 marcos de fotos tallados a mano que le habían encargado por internet. El ritmo de las gubias sobre la madera la calmaba. Entendió que estaba en una etapa de transición, la parte más difícil de cualquier guión, donde el viejo mundo se resiste a morir y el nuevo todavía no termina de nacer. El conflicto ya no era con el banco o con el supermercado, era con su propia capacidad de gestionar el éxito y el cansancio. La transformación definitiva estaba cerca, pero Rosana aún no sabía que la vida le pediría una última renuncia. La escuela anunció que, debido a la crisis, se fusionarían grupos y que algunos profesores tendrían que aceptar una reducción de jornada y de sueldo o marcharse con una indemnización mínima. La mayoría de sus compañeros entraron en pánico. Rosana, en cambio, miró sus manos llenas de aserrín y cicatrices. Sintió un fuego interno que no era de rabia, sino de anticipación. Entendió que el principio de pagarse primero no solo le había dado dinero, le había dado la capacidad de elegir su propio desenlace. Estaba llegando a ese punto donde las acciones hablan más que las palabras y donde el nombre de Rosana dejaría de ser el de una profesora agotada para convertirse en el de una mujer que, contra todo pronóstico, había aprendido a ser su propia dueña. Pero antes del clímax, el destino le pondría delante una oportunidad que la obligaría a decidir si realmente creía en lo que había construido o si el miedo todavía tenía la última palabra en su historia. La noticia de los recortes en la escuela cayó como una losa de granito sobre la sala de profesores. El ambiente, que antes era de queja resignada, se transformó en un aire espeso de desesperación. Rosana observaba a sus colegas, personas que habían dedicado décadas a la institución, temblando frente a una hoja de papel que les informaba que su tiempo ahora valía un 20% menos. Algunos lloraban en los rincones, otros hacían llamadas frenéticas para pedir préstamos o refinanciar deudas que ya los asfixiaban. Ella, sentada en su escritorio, sentía una extraña desconexión. No era indiferencia, era la claridad que da el haber construido un refugio antes de que llegara la tormenta. La directora la llamó a su oficina al final del turno. Le puso sobre la mesa la misma propuesta que a los demás: menos horas, menos sueldo y una carga administrativa mayor para compensar la falta de personal. Le dijo que esperaba que ella, siendo una de las profesoras más constantes, aceptara el sacrificio por el bien de los niños. Rosana miró a la mujer al otro lado del escritorio. Vio en ella el reflejo de lo que ella misma fue durante años, alguien que gestionaba la escasez de otros. «No voy a aceptar la reducción», dijo Rosana. Su voz sonó tranquila, sin una gota de rencor. La directora la miró con incredulidad y le preguntó si tenía otro trabajo asegurado o si se había vuelto loca. Rosana simplemente respondió que había aprendido a no depender de una sola fuente de aire para respirar. En ese momento, entendió que el desenlace de su historia no se trataba de ganar una batalla contra la escuela, sino de haber ganado la guerra contra su propia inseguridad. Pidió su liquidación voluntaria, esa indemnización mínima que a otros les parecía un insulto, pero que para ella era simplemente una semilla más para su granero.
Salió de la escuela por última vez cargando una caja con sus pertenencias personales y sus gubias, que siempre llevaba consigo. Al cruzar el portón de hierro, el ruido del tráfico de la tarde le pareció una melodía de bienvenida. No tenía miedo. El 10% que había separado mes tras mes, contra viento y marea, contra burlas y antojos, ahora era un capital que le daba permiso para pensar. Tenía 6 meses de vida asegurados y un oficio que empezaba a dar sus propios frutos. Se pagó primero con dinero y ahora se estaba pagando con libertad. Los primeros días fuera de la escuela fueron un choque de realidad. El silencio de su departamento era abrumador. Ya no había timbres que marcaran su ritmo, ni gritos de niños, ni tiza en los dedos. La tentación de la inercia volvió a aparecer. ¿Y si solo descansaba un mes? ¿Y si usaba ese tiempo para viajar con lo que le quedaba de ahorro? Pero Rosana sabía que la libertad financiera no es un estado de descanso eterno, sino la capacidad de trabajar en lo que uno ama sin la soga al cuello. Transformó su sala en un taller formal. Usó una parte de su ahorro para comprar madera de mejor calidad, cedro, roble y pino tratado. Ya no buscaba solo muebles en la basura. Ahora diseñaba piezas originales. Empezó con pequeños organizadores de escritorio para profesores, un guiño a su antigua vida, pero con un nivel de detalle que solo alguien que ha sufrido el desorden de un aula podría apreciar. El conflicto ahora era el mercado. Nadie la conocía. Pasó semanas yendo de tienda en tienda, ofreciendo sus piezas. Muchos dueños de locales ni siquiera la miraban. Otros le ofrecían precios que no cubrían ni el material. La frustración regresó, pero era una frustración diferente. Ya no era la impotencia de no tener dinero, sino la paciencia del artesano que sabe que la madera tarda en secar. Recordó una de las lecciones del viejo carpintero. Si la pieza es buena, encontrará su dueño. Si no lo encuentra, es que la pieza aún no está terminada. Un día, mientras intentaba vender unos marcos tallados en una feria de diseño local, una mujer se detuvo frente a su puesto. No era una clienta común, era la dueña de una galería de arte que buscaba marcos de autor para una exposición de fotografía antigua. Miró el trabajo de Rosana, pasó los dedos por las uniones perfectas y por la suavidad del acabado al aceite. Le preguntó cuánto tiempo le llevaba a hacer cada uno. Rosana le habló de las horas de lija, del respeto por la veta y de cómo cada marco estaba diseñado para proteger lo que contenía, no solo para adornarlo. La mujer le hizo un pedido de 20 marcos grandes. El adelanto que recibió fue más de lo que Rosana ganaba en 2 meses como profesora. Pero lo más importante no fue el dinero, fue la confirmación de que su talento tenía un valor real en el mundo. Esa noche, al llegar a casa, Rosana se sentó frente a su libreta. No fue a comprar champán, ni a celebrar con lujos. Aplicó la regla de oro. Separó el 10% de esa ganancia para su fondo de libertad futura, antes de pagar cualquier otra cosa. Se pagó a sí misma primero, como un ritual de agradecimiento a la Rosana del pasado que pasó hambre para que la Rosana del presente pudiera triunfar. Con el paso de los meses, su nombre empezó a sonar en los círculos de decoración. Ya no era la profesora que hacía carpintería, era la artesana que entendía la madera. Su pequeño departamento se quedó pequeño. Decidió que era momento de dar el siguiente paso. Buscó un local pequeño, un antiguo almacén en una calle tranquila, y lo alquiló. No usó créditos. Usó su ahorro acumulado, ese que había crecido gracias a la disciplina del 10% y a la reinversión constante. El día que abrió su taller, su madre fue a visitarla. La anciana caminó entre los tablones de madera y las herramientas brillantes, respirando el aroma dulce del aserrín. Se detuvo frente a una mesa que Rosana estaba terminando. Le preguntó si no extrañaba la seguridad de la escuela, los beneficios y el sueldo fijo. Rosana se rió suavemente. Le dijo que la seguridad no está en un contrato firmado por otro, sino en la capacidad de producir algo que el mundo necesite. Le mostró su cuenta bancaria,
pero sobre todo le mostró sus manos. Ya no estaban manchadas de tiza, sino endurecidas por el trabajo que ella misma había elegido. La resolución de su vida no fue perfecta. Hubo meses en los que las ventas bajaron. Hubo errores de cálculo que le costaron dinero y hubo días de una soledad inmensa frente a la madera fría. Pero la diferencia fundamental era que ya no había pánico. El sistema de pagarse primero le había dado algo más valioso que el oro. Le había dado margen de error. Podía equivocarse sin que eso significara no comer. Podía esperar a un buen cliente sin tener que aceptar cualquier oferta por desesperación. Una tarde de otoño recibió una invitación para una reunión de antiguos alumnos de la escuela. Rosana dudó en ir, pero al final decidió que era un buen momento para cerrar el círculo. Al llegar, se encontró con sus antiguos colegas. Los vio más cansados, más grises. Hablaban de las nuevas reducciones, de los préstamos que no terminaban de pagar y de cómo la vida se les iba en trámites burocráticos. Cuando le preguntaron a ella cómo le iba, Rosana no habló de éxito ni de dinero. Les habló de la libertad de despertarse cada mañana y saber que el 10% de su esfuerzo se quedaba con ella. Muchos no lo entendieron. Pensaban que había tenido suerte o que tenía algún secreto oculto. Rosana solo sonrió. Entendió que la mayoría de las personas prefieren la comodidad de una cadena conocida que la incertidumbre de una libertad por construir. Les dijo que la suerte no es más que el resultado de estar preparado cuando la oportunidad aparece y que estar preparado significa tener un respaldo que te permita decir no a lo que te encadena. Al salir de la reunión, caminó hacia su taller. La ciudad estaba iluminada y el aire era fresco. Se detuvo frente a un escaparate y vio un vestido hermoso, uno que antes habría sido un sueño inalcanzable. Tenía el dinero en la bolsa. Podía entrar y comprarlo en ese mismo instante. Lo miró un largo rato. Admiró el diseño y la tela. Luego, se dio la vuelta y siguió caminando. No lo compró porque no lo necesitara, sino porque entendió que el placer de poseer el objeto era mucho menor que el placer de saber que tenía el poder de comprarlo y la libertad de no hacerlo. Llegó a su taller, encendió la luz y se quedó un momento en silencio, disfrutando del olor a madera y cera. Se sentó en su banco de trabajo y abrió su libreta. Ya no era una lista de deudas y angustias, sino un mapa de posibilidades. Escribió una última reflexión antes de cerrar el día. La riqueza no se mide por lo que gastas para que otros te vean, sino por lo que guardas, para que tú puedas verte a ti misma con respeto. Rosana se dio cuenta de que el principio de pagarse primero era en realidad un acto de amor propio. Era decirse a uno mismo que tu futuro es tan importante como la renta del dueño del departamento o la factura del teléfono. Era reconocer que tu trabajo tiene un valor que merece ser preservado. Miró por la ventana hacia la calle oscura. Vio a una joven que caminaba deprisa, con una carpeta bajo el brazo y los hombros tensos. Probablemente una profesora que regresaba de un turno doble. Rosana sintió un impulso de salir y decirle que hay una salida, que el primer paso es solo un 10% de voluntad, pero sabía que cada quien debe encontrar su propio supermercado donde la tarjeta sea rechazada para entender que el cambio empieza en el bolsillo y termina en el alma. Apagó la luz del taller. El sonido de sus pasos sobre el suelo de madera era firme y rítmico. Ya no era el paso pesado de la mujer que arrastraba una suela pegada con químicos. Era el paso de alguien que camina sobre suelo propio, construido centímetro a centímetro, moneda a moneda. Rosana no sabía qué le depararía el próximo año, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Sin importar lo que pasara afuera, ella ya no volvería a ser la última en su propia vida. El fuego interno no era una llama de ira, sino la luz constante de una libertad que ella misma había financiado. La historia de Rosana terminó donde empezó la de su verdadera vida. No hubo un final de película con fuegos artificiales, sino algo mucho más real y satisfactorio. Una noche de sueño tranquilo,
sin el peso de las deudas en el pecho y con la certeza de que, al despertar, el primer pago del día sería para la mujer que cada mañana se levantaba a construir su propio destino. El hombre más rico de Babilonia no vivía en un palacio lejano. Vivía en cada persona que decidía que una parte de todo lo que ganaba era suya para conservarla. Y Rosana, la profesora de manos manchadas de tiza que aprendió a tallar su libertad en madera, era ahora la prueba viviente de que el orden y la disciplina son los únicos puentes reales hacia la esperanza.